Entre 1991 y 1998, un patrón de crímenes violentos afectó a un barrio hispano de East Harlem, en Manhattan, Nueva York. Mujeres jóvenes comenzaron a aparecer asesinadas de manera violenta. Algunas fueron apuñaladas, otras asfixiadas. En ciertos casos, los ataques incluyeron agresiones sexuales. La comunidad vivió años de miedo e incertidumbre. Estas víctimas se convirtieron en los casos centrales de la investigación. Rashida Washington, Paola Higuera. Sus historias muestran la brutalidad de los crímenes y la persistencia de quienes trabajaron para resolverlos. El responsable de estos crímenes fue Aaron Key, conocido como el agresor de East Harlem. Key no solo cometió agresiones sexuales, sino que escaló hacia el asesinato. Su modus operandi era consistente, aunque adaptado a cada víctima, lo que dificultaba su identificación inmediata. Durante años logró evadir a las autoridades, desplazándose entre vecindarios, desapareciendo entre la multitud de Nueva York. Aaron Key, nacido el 18 de septiembre de 1973 en East Harlem, fue identificado como el responsable de estos crímenes. Key comenzó su actividad criminal siendo apenas un adolescente. El 2 de junio de 1998, Rashida Washington, de 18 años, desapareció tras salir de su trabajo en East Harlem. Su cuerpo fue encontrado no muy lejos, a 8 cuadras de su casa en las escaleras en el piso 15 de un edificio residencial, con signos de estrangulamiento y agresión sexual. Este caso sería determinante en la investigación, ya que la evidencia recolectada permitió avanzar significativamente hacia su captura. El 25 de septiembre de 1998, una joven de 15 años sufrió un ataque en el edificio Paladino Houses. El agresor la amenazó con un cuchillo en el ascensor, la llevó a la escalera, la agredió sexualmente y le robó sus pertenencias. En su huida, dejó atrás 2 piezas clave de evidencia, una sudadera y una gorra de béisbol. Ambas fueron enviadas de inmediato al laboratorio. El 6 de enero de 1999, 4 meses después del ataque en el complejo Paladino Houses, la oficina del médico forense emitió un informe clave. Aunque en la sudadera y la gorra abandonadas no se encontró evidencia física útil, el análisis del material genético recuperado de la víctima coincidía con el perfil obtenido años antes en el caso de Rashida Washington. Este hallazgo confirmó por primera vez que ambos hechos estaban relacionados. Fue la primera gran conexión entre los casos. El agresor era un único individuo, aún sin nombre, pero ya con un rastro genético inconfundible. 2 semanas después, la oficina del médico forense emitió un nuevo informe. Una joven de 13 años, en la misma zona, había sido atacada bajo un método idéntico, amenazada con un arma blanca y llevada a una escalera con poca iluminación dentro de un edificio. Las pruebas de ADN coincidieron con los casos anteriores, el ataque del complejo Paladino Houses y el de Rashida Washington. Además, se observó un patrón claro. Todas las víctimas eran jóvenes, con edades y estaturas similares, en su mayoría de origen hispano o afroamericano, y los hechos ocurrían en el mismo sector de la ciudad. 8 meses después del caso de Rashida, la policía recibió una llamada anónima. La informante aseguró que existía un rumor. El responsable de las agresiones era conocido como Ace. Ese apodo no era nuevo para los investigadores. Aparecía vinculado a un expediente abierto en 1997. En ese archivo constaba un caso ocurrido el 10 de septiembre de ese año. Una mujer hispana de 19 años había sido hallada sin vida en la azotea de un edificio en East Harlem, con evidentes signos de violencia. En la investigación, el nombre de Aaron Key, apodado Ace, surgía porque figuraba en el registro de llamadas de la víctima. Key fue citado a declarar. Admitió que la conocía, que era amiga suya y de su novia, y que habían planeado salir a comer ese mismo día, pero ella nunca se presentó. Durante la entrevista no mostró nerviosismo ni señales de contradicción. Al finalizar, la policía le tomó una fotografía, procedimiento al que accedió sin oponer resistencia. En la fotografía tomada en 1997, Aaron Key vestía una sudadera muy similar a la recuperada en el caso del edificio Paladino Houses.
Además, el retrato hablado elaborado con la ayuda de las víctimas mostraba un parecido notable con sus rasgos faciales. Estos elementos no constituían una prueba concluyente, pero comenzaron a perfilarlo como el principal sospechoso dentro de la investigación. Al investigar el nombre de Aaron Key, los detectives descubrieron que estaba vinculado a varios incidentes de asaltos y robos en la zona. Al revisar estos antecedentes, salió a la luz el caso de Paola Higuera, donde el patrón del delito mostraba similitudes con otros ataques que ya estaban bajo investigación. El 24 de enero de 1991, 8 años antes del caso de Rashida Washington, Key, con apenas 17 años, atacó a Paola Higuera, una colegiala de 13 años. Paola regresaba del colegio y vivía en el piso 30 de un edificio en la calle 111 de East Harlem. Tocó el timbre para entrar, pero nunca llegó a su departamento. En algún punto entre la entrada del edificio y el piso 30, desapareció. Su cuerpo fue hallado cerca del puente peatonal del East River, a unas 10 cuadras de su hogar. Presentaba heridas múltiples y señales de asfixia y agresión sexual. Los detectives entrevistaron a todos los residentes del edificio, ya que aquel era el último lugar donde Paola había sido vista con vida. Al llegar al departamento 1910, hablaron con un hombre llamado Aaron Warford, quien afirmó haberla visto y que subieron juntos en el ascensor. Según él, ella continuó subiendo sola, y él descendió en su piso. En ese momento, Aaron ya tenía antecedentes por robos y otros delitos menores, pero nada relacionado con homicidios, y los investigadores no detectaron contradicciones en su relato. Del cuerpo de Paola se recuperaron cabellos que fueron enviados al laboratorio. En ese momento, se determinó que pertenecían a un hombre de raza negra, pero no hubo pistas adicionales y la investigación quedó estancada. El caso quedó sin resolver durante años. Cuando en 1999 los detectives retomaron el caso de Paola, descubrieron que Aaron utilizaba el apellido de su madre, Key, mientras que Warford era el de su padre. Esto permitió confirmar que era la misma persona que había sido la última en ver a Paola con vida y también la última en contactar a la víctima de 1997 antes de su desaparición. Al conectar los homicidios con el patrón de ataques, la policía comprendió que la situación podría ser más grave de lo que parecía. En Manhattan, como en toda la ciudad de Nueva York, ocurren numerosos casos de agresión sexual, pero los asesinos en serie eran relativamente raros. Desde los primeros indicios, estaba claro que los crímenes seguían un patrón y que estaban frente a uno de estos casos. La policía quería detener al responsable, pero no contaba con pruebas directas que lo vincularan formalmente con los delitos. A mediados de los años 90, el uso del ADN en investigaciones criminales comenzaba a expandirse, pero sin un sospechoso concreto, los perfiles genéticos recopilados eran solo registros sin nombre. Para avanzar, necesitaban una muestra de ADN de Aaron Key que pudiera compararse con la encontrada en las escenas de los crímenes. Los detectives instalaron cámaras discretas en la entrada del edificio donde residía Key, siguiendo cada uno de sus movimientos sin que él lo supiera. Sin embargo, Key era cauteloso, cambiaba horarios y evitaba patrones predecibles, manteniéndose un paso adelante de la vigilancia. Todo cambió cuando cometió un error. Key intentó realizar una compra fraudulenta en una tienda para obtener una computadora portátil. Fue detenido por fraude, no por los homicidios, y lo trasladaron a otra estación de policía. Cuando los detectives llegaron, Key ya había sido liberado. Durante su tiempo en custodia, desconfiado, intercambió un vaso con agua con otro recluso, intentando evitar ser identificado. A pesar de esto, la muestra que finalmente se obtuvo coincidió con la evidencia genética recuperada de múltiples escenas de crimen, confirmando su vinculación con los ataques y homicidios. La investigación ya había reunido pruebas suficientes para proceder con la captura de Key. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran actuar, Key desapareció de la ciudad sin dejar rastro. Durante su huida, secuestró a su novia de 16 años, Angelique Stalling, desde su apartamento en Brooklyn. Ante la gravedad del caso, la policía ofreció una recompensa de $11,000 por cualquier información que ayudara a dar con su paradero.
Fue entonces cuando una vecina del mismo edificio, con quien Key mantenía comunicación y a quien veía como una figura materna, se puso en contacto con las autoridades. Esa pista resultó clave para rastrearlo. Su fuga lo llevó hasta Miami, Florida, desatando una búsqueda que se extendió por toda la costa este de Estados Unidos. Finalmente, el 19 de febrero de 1999, 7 días después, la policía localizó a Key en el Sun Hotel. Esa misma noche, un equipo SWAT ingresó a la habitación y logró arrestarlo sin incidentes, rescatando también a Angelique Stalling. Ambos fueron trasladados de inmediato a Nueva York para continuar con el proceso judicial. Key fue procesado por la muerte de Rashida Washington, el secuestro y retención de Angelique Stalling, así como por 4 ataques ocurridos entre 1994 y 1998. Aunque su perfil genético coincidía con rastros hallados en varias de las escenas, inicialmente no existía evidencia que confirmara su relación con el caso sin resolver de Paola Higuera. En mayo de 1999, 3 meses después de su captura, las autoridades compararon nuevamente el material genético con restos encontrados en el lugar vinculado a Paola Higuera. Esta vez el resultado fue concluyente y permitió incorporar oficialmente ese hecho a la investigación. El juicio de Key comenzó en el año 2000. Enfrentó cargos por 3 muertes y 4 ataques ocurridos durante la década de los 90, todos los cuales negó. Sin embargo, el 16 de diciembre de ese mismo año, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 409 años en una institución estatal, cerrando un capítulo que durante casi una década había mantenido en vilo a la comunidad. Los nombres de Rashida Washington, Paola Higuera y de las demás víctimas permanecen como un recordatorio de la magnitud de lo sucedido y del esfuerzo que llevó a esclarecer cada caso. Con el tiempo, esta investigación se convirtió en material de estudio para fuerzas de seguridad y en tema central de documentales y análisis especializados, permitiendo entender no solo la complejidad de los hechos, sino también la determinación de quienes trabajaron para resolverlos. Aaron Key se convirtió en un ejemplo de cómo la evidencia científica, el trabajo persistente de las autoridades y la colaboración de la comunidad pueden poner fin a la actividad de un agresor, garantizando que la justicia prevalezca y que las víctimas no sean olvidadas. Si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete a este canal. Aquí exploramos crímenes reales, thrillers psicológicos y documentales que revelan el lado más oscuro, pero humano, de la sociedad. Soy Montano Noir. Hasta el próximo caso.